María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo 23 de agosto, domingo número 21 del tiempo ordinario. Hoy día del Señor, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este domingo, Día del Señor, domingo 23 de agosto, domingo número 21 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, en este domingo la liturgia de la Iglesia nos ha permitido escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 13 hasta el 20. En esta perícopa nosotros encontramos la profesión de fe y el primado de Pedro. Vamos a entrar de lleno a esta perícopa. Primero que todo, nosotros tenemos que entender que el Señor y Salvador Jesucristo se dirige a la región de Cesarea de Filipo. Y allí el Señor, que es una región pagana, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es interesantísimo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea que nosotros muchas veces tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué piensan los demás de nosotros? Si usted se pone a preguntarle hoy en día, un ejemplo, a sus familiares, a sus amigos: ¿quién es Jesús para ustedes? Yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Yo me la llevé, mis hermanos y mis hermanas. Me puse a preguntarle a algunos amigos: venga, ¿quién es Jesús para usted? Algunos, pues religiosos, decían: no, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Está presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de la Santísima y de la Purísima Virgen María, doble naturaleza, Dios verdadero, hombre verdadero, Concilio de Calcedonia y todo. Una persona pues formada responde de esa manera. Pero pregúntele usted al que no esté formado, a aquel que no sea muy religioso, que no se acerque tanto a la Iglesia de Cristo, a la Santa Iglesia Católica. Pregúntele qué piensa. Algunos dirán: Jesús, no me interesa. Otros dirán: un hombre por ahí que aparece en la Biblia. Otros dirán: esto fue un profeta. Otros dirán: no, es un extraterrestre. Y respuestas así recibe uno, respuestas bastante desconcertantes, pero también bastante interesantes, pero que se alejan totalmente de la realidad. Vea que el Señor le pregunta a los discípulos, porque los discípulos sabían qué pensaban los demás. Y entonces dice el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces en plural, en grupo, ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Eso pensaba Herodes, un ejemplo. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías
o alguno de los profetas. Es decir, respuestas totalmente desvirtuadas, que ni se acercaban ni un poquitico a verdaderamente quién era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora sí, esta pregunta nosotros la hacemos a título personal. Bueno, ¿usted qué piensa de mí? En estos días escuchaba un predicador por ahí que estaba hablando un poco fuerte y un poco feo acerca de muchos servidores y sobre todo acerca de este servidor, del padre Bernardo Moncada. Y en los comentarios, este predicador decía: Moncada es un mafioso y un lobo. Yo cuando leí eso dije: ay, Dios mío, qué respuesta tan lejana verdaderamente de la realidad. Un mafioso lobo sería una cosa tremenda, ¿cierto? Y por situaciones como esa hay personas que piensan y piensan y piensan y piensan y piensan diferente. Pero hagan ustedes el ejercicio. Pregúntenle a las personas qué piensan y ojalá que no se limiten las personas tal vez a su genio, tal vez a su manera de abordar una respuesta, y ojalá que la gente le responda lo que verdaderamente piensan y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Yo creo que el Señor Jesucristo, pues escuchando a los apóstoles, aunque el Señor es Dios y todo lo sabe, pero se sorprende el Señor de escuchar qué decían las personas acerca de Él. No que eres Juan el Bautista, no que eres Elías, no que eres Jeremías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, unos pensamientos bastante lejanos a la realidad. Ahora el Señor Jesucristo le interesa es qué piensan sus apóstoles, que se lo repito, el Señor es Dios, todo lo sabe, pero el Señor nos quiere de nosotros dar una gran enseñanza. Después de que el Señor escucha, Él dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces ahí en singular, Simón Pedro, el representante, la cabeza máxima de la Iglesia Católica en este mundo, el primer papa, Simón Pedro, se levanta y hace una profesión de fe. Y es importante esto porque Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, una profesión de fe en singular. Pero es que esta profesión de fe, si ustedes se pueden a ver el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 38, después de que el Señor camina sobre las aguas, saca a Pedro de hundirse, dice el versículo 33, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Los apóstoles ya sabían que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era el Hijo de Dios. Ya habían hecho una profesión de fe en coro eclesial, en colegialidad. Mis hermanos, todos a una sola voz, al unísono: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero aquí Pedro está representando y está respondiendo a esa pregunta de nuestro Señor. Le dice: tú eres el Cristo. ¿Qué significa que sea el Cristo, el ungido, el Mesías? El ungido, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, y ese que ha de venir es Hijo de Dios vivo. ¿Qué significa que sea Hijo de Dios vivo? Eso le dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María: será llamado Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? De la misma naturaleza de Dios. Dios verdadero, mis hermanos. Y es que esto es importantísimo que nosotros lo tengamos presente, que este Cristo que había de venir es Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces Pedro está haciendo una profesión de fe. Y ojalá que nosotros también hoy tengamos claro quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saber que Él es el ungido, el Mesías, nuestro Dios, nuestro Señor, único Dios verdadero. Entonces, nuestro Señor escucha la respuesta de Pedro y dice, escúcheme muy bien, dice, replicando Jesús le dice: bienaventurado, del griego Macario, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa la carne y la sangre? La Biblia de Jerusalén hace un comentario hermoso. La carne y la sangre es el hombre entero, con la debilidad de su naturaleza, el hombre total. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vea qué bonito. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces,
este texto que nosotros estamos viendo es un texto muy controvertido al interior del cristianismo, porque nosotros los católicos lo entendemos de una manera, pero los protestantes lo entienden de otra manera. Nosotros los católicos decimos que ese es el primado de Pedro, que lo que el Señor le va a responder a partir del versículo 18, el Señor lo va a constituir como piedra de la iglesia, porque es una santa católica y apostólica, decimos nosotros. Entonces está fundamentada sobre los apóstoles y Pedro la cabeza, el primero en medio de sus iguales, en medio de sus hermanos, el primer papa, y de ahí hacia adelante 266, 267 papas hasta el Papa Francisco, todos sentados en la cátedra, ahí en la silla de Pedro. Decimos nosotros los católicos. Y los protestantes dicen que no. Dicen, no, nuestro Señor nos está centrando en una persona. Porque ¿cómo va a fundar la iglesia el Señor en una persona que es pecadora? Y si nosotros nos centramos en Pedro, es un hombre verdaderamente volátil. Decía una cosa y muchas veces hacía otra. Entonces, Señor, mándame caminar sobre el agua, y se hundió. Señor, nunca te negaré, y lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y así siempre era este hombre. Entonces, ¿cómo el Señor va a fundar su iglesia sobre un hombre débil? Pero vea qué interesante, que este hombre se llamaba Simón, caña quebradiza, y el Señor le cambió el nombre desde que lo llamó y le puso Pedro, Cefas, que significa piedra. Los protestantes van a decir que el Señor no se va a fijar en un hombre, sino en la acción de este hombre. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba alabando a Dios, estaba alabando a Jesús. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el ungido, eres el Hijo de Dios, una alabanza. Entonces los hermanos protestantes dicen que la iglesia está fundada sobre la alabanza, sobre la oración, van a decir ellos. Y los católicos decimos no. Ciertamente Pedro está haciendo una profesión de fe, y por esta profesión de fe el Señor le va a dar un lugar privilegiado en su cuerpo místico en la Santa Iglesia Católica. Entonces, desde esta perspectiva nosotros tenemos que entender lo que va a decir nuestro Señor. Versículo 18. Y yo, nuestro Señor Jesucristo, a mi vez, con su autoridad, digo que tú eres Pedro, Cefas, piedra, y sobre esta piedra, Cefas, edificaré mi iglesia. No decimos mis iglesias, una, porque uno es el Señor. Santa, porque santo es el Señor. Católica, porque tenemos que llegar a todos. Y apostólica, porque sobre los apóstoles el Señor edifica su única iglesia, mi iglesia. Y las puertas del abismo, diría otra traducción, del infierno, no podrán vencerla. Aunque se abran el infierno delante de la iglesia, no podrán vencerla. Vea qué interesante es. La Biblia Jerusalén, me encanta a mí los comentarios de la Biblia Jerusalén. Dice en el versículo 18, la palabra iglesia significa asamblea, eclesía. A veces en el Antiguo Testamento designa la asamblea del pueblo santo. Deuteronomio 9:10, Hechos 5:11 y siguientes. Jesús da este nombre a la comunidad con la que sella la nueva alianza. San Mateo 26:28. Y de la que Pedro, Juan 1:42, será la primera piedra. Como el reino, la iglesia comenzará en la tierra por una sociedad organizada cuyo jefe él instituye en la persona de Pedro. Y la palabra abismo, en griego Hades o infierno, corresponde al Seol y designa la región de los muertos. Las puertas personificadas representan las potencias del pecado y de la muerte, cuyo imperio la iglesia después de Jesús, las puertas personificadas representan las potencias del pecado y de la muerte, de cuyo imperio la iglesia, después de Jesús, arranca a los elegidos. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos y mis hermanas. Esta eclesía, iglesia, comunidad,
esta coinonía, esta comunidad de amor va a tener un representante, un jefe, y lo está instituyendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sobre la acción de este hombre, no sobre la oración de este hombre, no sobre la alabanza, ni las palabras que está diciendo, sino sobre él, Cefas, piedra, representante, jefe para la iglesia, está diciendo nuestro Señor. Y así se abren las puertas del Hades, del Seol, del infierno, de los muertos. No podrán contra esta eclesía, contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así se sienta a hundir. En estos momentos, mis hermanos, yo sé qué significa esto. Tener las puertas del enemigo ahí, las fuerzas en contra de uno. Y uno dice, Señor, San Mateo 16, 18 dice que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Entonces levántate, Dios, y defiende a tu pueblo. Ahora, mis hermanos, va a venir el versículo 19, que es hermoso. Dice el Señor a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vea lo que dice la Biblia en Jerusalén: atar y desatar. En el lenguaje de los rabinos es condenar y absolver, prohibir y permitir. Pedro, mayordomo de la casa de Dios, tiene el poder disciplinar de abrir o cerrar el acceso al reino y de administrar la comunidad con decisiones que serán ratificadas por el mismo Dios. Dos textos, Lucas 22, 31 y 32 y Juan 21, del 15 al 17, subrayan que este poder lo debe ejercer Pedro en el orden de la fe y que es así como es jefe de los demás apóstoles de la iglesia futura. Qué bonito esto, atar y desatar. Le está dando el Señor el poder a este hombre llamado Pedro. Y dice el versículo 20, entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Esto se llama el silencio mesiánico. Este silencio mesiánico que lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo, se rompe, se acaba al final del mismo Evangelio, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a instituir la iglesia como católica. Y eso es importante, porque esta iglesia va a ser católica. ¿Cómo así, Padre, que la iglesia va a ser católica? Claro, universal. Cuando el Señor y Salvador Jesucristo en el versículo 19 va a decir, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces algunas personas dicen, ¿y en dónde la Biblia dice que la iglesia es católica? San Mateo 28, 19. A todos. La palabra católico es universal. Cataolos, el que entiende a todos, el que llega a todos, el que va a todos, el que acoge a todos. Y el Señor Jesucristo en San Mateo 28, 19 está diciendo a todas las gentes, lo holístico, lo total, cataolos. Este silencio mesiánico de San Mateo 16, 20 se rompe en San Mateo 28, 19, cuando el Señor les da esa gran comisión, ese envío misionero, les dice, vayan a todas las gentes, vayan y hagan discípulos. Pero toda esta eclesía, esta coinonía, tiene un jefe, tiene una cabeza, y este jefe y esta cabeza se llama Simón Pedro. Siempre va a aparecer en la lista de los apóstoles de primera, siempre va a estar representándonos como nosotros en este momento, en su profesión de fe y recibiendo su primado, que creyó que lo había perdido después de que niega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo le devuelve su primacía. Si usted va conmigo a la Biblia y lee San Juan capítulo 21,
usted se va a encontrar con un título bastante interesante que nos da a nosotros la Biblia de Jerusalén. Y dice: aparición a orillas del lago de Tiberíades. Este capítulo parece ser un apéndice debido al evangelista o a alguno de sus discípulos. Funde dos episodios primeramente distintos: una pesca milagrosa y una comida post-pascual. Dice en este capítulo, en este relato bíblico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le devuelve a Pedro su primacía, le dice el Señor. Escúcheme muy bien. Como Lucas 5:10, Juan da valor simbólico al relato. Los peces representan a los futuros discípulos de Jesús. La red simboliza a la iglesia, cuyo pastor será Pedro. Jesús introduce a Pedro a volver sobre su potestad, sobre su fidelidad, por causa de sus negaciones. Entonces le confía el cuidado pastoral de su rebaño. Está diciendo esta Biblia Jerusalén. Entonces, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el Señor le devuelve a este hombre su primacía, cuando le dice el Señor: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Pedro es aquel que nos confirma a nosotros en la fe. Pidámosle hoy a nuestro Señor que nosotros podamos orar por el sucesor de Pedro, por el Papa Francisco. Que nunca, mis hermanos, lleguemos nosotros a dudar de este hombre que nos representa aquí en la tierra. Al contrario, que nosotros le pidamos a Dios que lo ilumine para que sepa guiar a la iglesia, a la eclesía, a la coinonía, a la comunidad de amor, y que nosotros hoy podamos renovar nuestros compromisos bautismales, que podamos hacer nuestra profesión de fe y reconocer a nuestro Señor a través del corazón de la Virgen María como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, y que lo hagamos a interior en la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica y romana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, envía tu Espíritu Santo. Concédeme el regalo de tu presencia y el don de la oración, para que me revele el significado de las Escrituras y me llene de paz, serenidad y de alegría. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este domingo, Día del Señor, domingo 23 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, hoy renovemos los compromisos bautismales haciendo nuestra profesión de fe. Antes de irme, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada o escríbanos a través del WhatsApp de la Librería Ángel. A través de la página o del WhatsApp pueden hacer el pedido de sus artículos religiosos, los rosarios y todos los artículos que ustedes usen en su piedad popular o en su crecimiento espiritual. Segundo, les recuerdo, mis hermanos, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. No me abandonen con la suscripción. Ustedes pueden suscribirse y pueden gozar de esta evangelización a través de la señal en vivo 24 horas al día o a través de los diferentes programas que vamos subiendo día a día. Tercero, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. El Señor nos ha mandado: vayan a todo el mundo, evangelicen. Y nosotros queremos cumplir con ese mandamiento del Señor. A través de las redes sociales llevamos el Evangelio a todas las naciones. Y quiero decirles a ustedes, mis hermanos, únanse a esta campaña $1 una vez en su vida para la evangelización. Con esta donación nosotros podemos seguir realizando programas para llevar el Evangelio a todas las naciones. Yo sé que Dios le va a bendecir al 100 por 1 y yo voy a agradecerle y a orar por usted toda mi vida. ¿Cómo pueden hacer llegar la donación? A través de las cuentas que aparecen en pantalla, a través de PayPal, el botón de donaciones o a través del medio que usted quiera.
Pero no se quede por fuera. Por favor, únase a esta campaña, $1 para la evangelización. Ahora, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.